Cordial saludo. Hoy vamos a aprender sobre razones trigonométricas. Revisemos. La trigonometría es la rama de las matemáticas que se enfoca en las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. Las razones trigonométricas son funciones que nos ayudan a entender estas relaciones. Revisemos cuáles son los triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Por lo tanto, si tenemos el ángulo de 90, que también se conoce como el lado recto, entonces la suma de los otros dos ángulos, es decir, alfa más beta, es igual a 90. Y allí tendríamos 90 más 90, 180. Triángulos rectángulos, que tiene un ángulo de 90 grados. Recordemos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras solo aplica para triángulos rectángulos. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es C, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, a al cuadrado más b al cuadrado. Lo que encontró Pitágoras es que al construir un cuadrado de lado igual a la hipotenusa, que en este caso lo hemos puesto como 5, se construye un cuadrado que su área sería 25. Esa área es igual a la suma de las áreas que se pueden construir con los lados del cateto. Vamos a suponer que un cateto mide 4 y el otro mide 3. El área del cuadrado que se forma con el cateto que mide 4 es igual a 16, porque 4 por 4 es 16. El área del cuadrado que se forma con el cateto del lado 3 sería 9, porque 3 por 3 es 9. Y 16 más 9 efectivamente es 25. Esto fue lo que demostró Pitágoras con este teorema. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Vamos a hacer algunos ejemplos. Aquí tenemos este triángulo rectángulo, tenemos los catetos, pero no tenemos la hipotenusa. Como podemos observar, si es un triángulo rectángulo. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, en este caso h al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. Resolvemos, elevamos al cuadrado y eso nos queda 15 al cuadrado, 225, 20 al cuadrado igual a 400. Sumamos y me da que h al cuadrado es igual a 625. Para poder despejar una potencia, aplicamos raíz cuadrada, en este caso, porque está elevado al cuadrado, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. Entonces me queda raíz cuadrada de 625 es igual a 25. Hemos encontrado la hipotenusa. No olvidemos que la hipotenusa es el lado más largo entre los tres lados. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. En este caso ya tenemos la hipotenusa, pero siempre la fórmula inicia con la hipotenusa. Entonces, hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 13, 13 al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, que para el ejercicio sería y cuadrado más 12 al cuadrado. Resolvemos las operaciones que se pueden realizar y tenemos 13 al cuadrado es igual a 169 igual a y al cuadrado más 12 al cuadrado igual a 144. Ahora vamos a despejar y. Primero, tenemos el más 144. Entonces, restamos 144 a ambos lados y tenemos que 169 menos 144 es igual a y al cuadrado. Hacemos la resta, eso nos da 25. Ahora, sacamos raíz cuadrada a ambos lados y eso nos da 5. Entonces, el cateto faltante es igual a 5. Ahora sí vamos a revisar las razones trigonométricas básicas. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, tenemos los catetos y tenemos un ángulo que lo vamos a llamar el ángulo teta.
Es importante ahora revisar los nombres de estos lados. El lado que está enfrente del ángulo se llama lado opuesto. Sencillo, es el que está enfrente, por eso lado opuesto. El lado más largo es la hipotenusa. Y el siguiente lado es el cateto adyacente. Teniendo en cuenta estos nombres y estas características, ahora vamos a encontrar las razones trigonométricas. Pero primero, revisemos si el ángulo está ubicado en otro lado. Vamos a ver si nos queda claro el término de los catetos. Aquí tenemos el ángulo alfa. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? El que está enfrente sería el de la parte de abajo y el más largo sería la hipotenusa. Ahí está, cateto opuesto e hipotenusa. Estos dos lados pueden ser los primeros que podemos identificar de forma visual para no equivocarnos a la hora de hacer los reemplazos. Entonces, el siguiente cateto sería nuestro cateto adyacente. Ahora sí, empecemos a revisar. Tenemos la función seno de teta. ¿A qué es igual seno de teta? A cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de teta. ¿A qué es igual el coseno de teta? Coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de teta. La tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí tenemos las razones trigonométricas básicas, pero hay más. Tenemos la secante de teta, que es la que está a la izquierda en la parte de abajo. Secante de teta, que es igual a la hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Qué quiere decir? Que la secante de teta es lo contrario al coseno de teta. Ahora revisemos otra, la que está ahí al frente, cosecante de teta. ¿A qué es igual cosecante de teta? A la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Es decir, lo contrario al seno de teta. Y por último, la cotangente de teta. ¿A qué es igual la cotangente de teta? A cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es decir, lo contrario a la tangente de teta. Con estas razones trigonométricas podemos resolver ejercicios donde se necesite hallar alguno de los catetos o alguno de los ángulos. Vamos a revisar y hacer un razonamiento matemático con los siguientes enunciados. Se desea sujetar un poste de 18 metros de altura con un cable que parte de la parte superior del mismo hasta el suelo, de modo que formen un ángulo de 30 grados con el suelo, para cumplir con la normativa de seguridad. Calcular el precio del cable si cada metro cuesta 3.500 pesos. ¿Cuál es el ángulo que forma el cable con el poste? Para estos ejercicios, muy importante primero realizar un gráfico o un dibujo. Tenemos el poste, 18 metros, ubicamos el ángulo. Es importante, dependiendo de la lectura, saber dónde está ubicado el ángulo. El ángulo está ubicado en el suelo con respecto al cable. Entonces, tenemos los 18 metros y el ángulo de 30 grados. ¿Qué no tenemos? No tenemos la hipotenusa, que sería el largo del cable. ¿Y que no tenemos? No tenemos el cateto adyacente, que sería la distancia, en este caso, del poste hasta la puntilla o hasta el lugar donde se está sujetando el cable. Necesitamos hallar el cable, la distancia del cable, para poder después encontrar el valor de cuánto hay que invertir para este cable. Entonces, para hallar el cable, podemos resolver de la siguiente manera. Hallando el seno de teta. ¿Por qué? Porque tenemos el cateto opuesto, que es 18, y no tenemos la hipotenusa. Entonces, es importante nosotros saber cuál razón o función trigonométrica vamos a utilizar. Por eso ya las vimos anteriormente y allí en el material también las tenemos.
Simplemente es saber qué nos dan y revisar cuál función trigonométrica nos sirve. Ahora si le aplicamos seno de 30, que es igual a cateto opuesto, que es 18, sobre hipotenusa, que es h. Hacemos ahora un despeje de matemáticas que ya sabemos realizar. En este caso, h está dividiendo, pasa a multiplicar al seno de 30 y el seno de 30 pasa a dividir. Entonces quedaría de la siguiente manera. H es igual a 18 dividido entre seno de 30. Aplicamos en la calculadora el seno de 30 o en la tabla que tenemos en el material, que seno de 30 es igual a 1/2, hacemos la operación y encontramos que la altura es de 36 metros. Es decir, que el cable mide 36 metros, que sería nuestra hipotenusa. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos los 36 por el costo, que son 3.500 pesos. Eso nos va a dar 126.000 pesos. Ese es el precio del cable. ¿Qué nos están pidiendo ahora? El ángulo faltante, llamémoslo ángulo alfa. Aplicamos lo que ya mencionamos hace algunos momentos, y es que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Entonces, alfa más 90 más 30 es igual a 180. Hacemos un despeje. 90 y 30 pasan a restar. Encontramos que alfa es igual a 60 grados. Siguiente ejercicio. Del siguiente triángulo rectángulo se conocen sus dos catetos. Uno mide 4 metros y el otro mide 3 metros. Calcular la hipotenusa y los ángulos alfa y beta. Muy bien. Esta hipotenusa la podemos hallar aplicando alguna función trigonométrica donde podamos relacionar el ángulo con alguno de los catetos. O, como es un triángulo rectángulo, podemos aplicar Pitágoras. Las dos opciones son válidas. En este caso voy a aplicar Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Que h al cuadrado, ¿a qué es igual? A 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Resolvemos. 4 al cuadrado 16, más 3 al cuadrado 9, sumamos, eso nos da 25, sacamos raíz cuadrada, h es igual a 5. Ya encontramos la hipotenusa. Ahora que tenemos que encontrar los ángulos. Como tenemos los tres catetos, podemos hallar cualquier ángulo utilizando cualquier función trigonométrica. Repito, se puede aplicar cualquier función trigonométrica porque ya tenemos los tres lados del triángulo. Entonces, vamos a hallar primero el ángulo beta. Escogí tangente. Recuerde, cualquier función me va a servir porque tengo todos los lados. Entonces, ¿qué es tangente? Tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, tangente de beta es igual a 4/3. Muy bien. Ahora, ¿cómo despejamos beta? En los ejercicios anteriores habíamos encontrado los catetos, más no los ángulos, utilizando la función trigonométrica. Sencillo, para poder despejar un ángulo, teniendo el ángulo con la función trigonométrica, aplicamos la función inversa de dicha función trigonométrica. En este caso, se conoce como arcotangente o tangente a la -1. En nuestra calculadora podemos encontrar esta función, tangente a la -1. Entonces, para este caso sería que beta es igual a arcotangente de lo que tenemos al otro lado, es decir, de 4/3, o lo mismo que tangente a la -1 de 4/3, aplicamos la calculadora y beta es igual a 53,13 grados. Aquí es donde pueden colocarle pausa al video y revisar ese beta con cualquier otra función, coseno, coseno, cotangente, secante, cosecante, y que ustedes puedan observar, puedan practicar y saber que el resultado es el mismo. Ahora vamos a hallar el ángulo alfa. Si ya tenemos los otros ángulos, podemos aplicar la definición de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces simplemente reemplazamos alfa más 90 más 53,13 es igual a 180, despejamos y eso nos queda que alfa es igual a 36,86 grados.
Aquí el ejercicio lo tenemos resuelto, pero vamos a encontrar este alfa de otra manera, a manera de nosotros poder practicar. Entonces, podemos hacerlo utilizando la función seno. Seno de alfa. Alfa, ¿cuál es el cateto opuesto? 3. ¿Cuál es la hipotenusa? 5. Seno de alfa es igual a 3/5. Aplicamos la función inversa, que sería arcoseno o seno a la menos 1, y eso nos da 36,86. El valor que ya sabíamos que tenía que dar. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos practicando la aplicación de estas funciones trigonométricas. También lo podemos hacer con coseno. ¿Qué es coseno? Cateto adyacente, que en este caso es 4, sobre hipotenusa, que es 5. Aplicamos la función inversa, arcocoseno o coseno a la menos 1, y tenemos nuevamente 36,86. Revisemos ahora nuestro razonamiento bíblico. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 5, verso del 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad situada en lo alto de una colina. Y nadie enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. En cambio, la pone en la repisa para que alumbre a todos en la casa. De la misma manera, procuren ustedes que su luz brille delante de todos, para que ellos vean las cosas buenas que hacen y alaben al Padre que está en el cielo. Las razones trigonométricas, como el seno, el coseno y la tangente, son herramientas que nos ayudan a comprender las relaciones entre los ángulos de un triángulo rectángulo. En este pasaje de Mateo, Jesús compara a sus seguidores con la luz del mundo. Podemos ver esta luz como un faro que irradia amor, bondad y verdad, similar a como una lámpara irradia luz en una habitación. Para relacionar esto con las razones trigonométricas, podemos pensar en la luz como la hipotenusa de un triángulo rectángulo y las sombras proyectadas por esa luz como los lados de un triángulo. Cuando los seguidores de Jesús permiten que su luz brille, estás compartiendo el amor y la verdad con los demás. Y esto es como la hipotenusa que irradia luz en todas direcciones. ¿Sí? Las sombras representan las áreas donde no llega la luz. Podemos considerar que los ángulos de estos triángulos de sombra pueden representar obstáculos, prejuicios o falta de entendimiento. Las razones trigonométricas en este contexto pueden simbolizar cómo los seguidores de Jesús deben superar obstáculos y llegar a todas las personas con su mensaje de amor y verdad, como la luz que ilumina toda la habitación. Amén. Recordemos que Jesucristo es el camino, la luz y la verdad. Familia joven y estudiantes que están escuchando y viendo este video. Jesucristo es la luz que permite que nuestros corazones sean alumbrados y que nosotros podamos tener el contacto con nuestro Padre Celestial. Recibe a Cristo en tu corazón. Dile a Cristo que gobierne tu vida y que el poder del Espíritu Santo sea transformando toda nuestra familia. No olvides realizar las actividades con la ayuda de tus padres.